Bienvenidos al canal de Historias de Rutas del Alma. Celeste Hernández, recepcionista del Hotel Imperial Gran Vía, cometió el peor error posible: quedarse dormida en su turno. Al despertar en pánico, descubrió que alguien había tomado una habitación durante la noche sin que ella lo recordara. Pero lo que realmente la dejó sin aliento fue el sobre a su lado, una generosa suma de dinero y una nota de un huésped desconocido que, en lugar de delatarla, decidió ayudarla. Justo cuando intentaba asimilar lo ocurrido, Vega Delgado, su estricta jefa, apareció exigiéndole horas extra, sin aceptar un no por respuesta. ¿Cómo manejará Celeste esta encrucijada entre el deber y la necesidad? Descubre la historia completa y sumérgete en un relato donde el destino puede cambiar en un solo instante. No esperemos más. Vamos a comenzar esta emotiva historia. Recuerda compartir tus pensamientos en los comentarios. Las luces de la Gran Vía brillaban con intensidad contra la oscuridad de la madrugada. Era una de esas noches frías de invierno en Madrid, donde el viento barría las aceras y los pocos transeúntes apresuraban el paso en busca de refugio. La ciudad nunca dormía del todo, pero en algunos rincones el silencio se imponía con una calma engañosa. En la recepción del Hotel Imperial Gran Vía, Celeste Hernández luchaba contra el cansancio. Eran las 2:30 de la madrugada, y cada minuto que pasaba se hacía más pesado sobre sus párpados. El mostrador de mármol relucía bajo la tenue luz de las lámparas doradas. El lujo del hotel enmarcaba su agotamiento como una cruel ironía. Ese mundo no era el suyo, pero cada noche lo habitaba, invisible entre las sombras del servicio, sosteniendo con su trabajo la vida de su hija Luna. 5 años tenía la niña. Celeste la había dejado dormida en su pequeño apartamento en Lavapiés, bajo el cuidado de su madre, con una fiebre que se negaba a ceder. El día había sido un torbellino de preocupaciones. Una visita al médico, una carrera al supermercado en busca de medicinas y un breve instante para asegurarse de que Luna las tomara antes de salir disparada al trabajo. No había dormido en más de 24 horas. El cansancio, como un enemigo silencioso, terminó por vencerla. Sus dedos dejaron de moverse sobre el teclado del ordenador, sus hombros se relajaron y, sin darse cuenta, su cabeza se inclinó sobre el mostrador, rindiéndose al sueño. A solo unas calles de distancia, Alejandro Navarro bajó del coche y se ajustó el abrigo. No debería estar allí. No tenía sentido alquilar una habitación en un hotel cuando su ático en Salamanca lo esperaba con todas las comodidades. Pero esa noche necesitaba escapar de sí mismo. El día había sido largo, cargado de decisiones que pesaban más de lo habitual. Como si el éxito, ese que durante años había perseguido con ambición feroz, de repente le supiera a nada. Navarro en Asociados seguía creciendo, sus inversiones se expandían, y en los círculos de poder su nombre se pronunciaba con respeto. Pero, ¿a qué precio? Empujó la puerta giratoria del Hotel Imperial Gran Vía, cruzó el vestíbulo y se dirigió hacia la recepción, esperando el habitual saludo cortés. No llegó. Frunció el ceño. Se acercó. Y entonces la vio. La joven recepcionista estaba dormida, su cabeza apoyada sobre sus brazos cruzados, el cabello oscuro cayendo suavemente sobre su rostro. Su respiración pausada, su postura agotada, como si el sueño la hubiera atrapado sin previo aviso. Su primer instinto fue la molestia. Inadmisible. Una empleada dormida en plena recepción de un hotel de lujo. Estuvo a punto de despertarla, pero algo lo hizo detenerse. Junto al teclado, una foto enmarcada. Una niña de sonrisa luminosa, de ojos brillantes y mejillas redondas. Y a su lado, un dibujo infantil con letras torpes. Quiero, mami. Alejandro sintió un golpe en el pecho. El pasado se le vino encima con una claridad brutal. Él había sido esa niña. No en la imagen,
pero sí en la historia. Recordó a su madre, a la mujer que trabajaba hasta el agotamiento para sacarlo adelante. Recordó las noches en que la encontraba dormida sobre la mesa de la cocina, con facturas apiladas y los ojos rojos de cansancio. Recordó la lucha, la soledad, el miedo de un niño que crece viendo a su madre batallar contra el mundo. Y ahora, frente a él, había otra mujer librando la misma guerra. No podía despertarla. No tenía derecho. Con un suspiro, sacó su billetera y dejó una generosa propina junto a su mano. Luego, tomó una llave de la recepción y se dirigió hacia los ascensores. Mientras subía, no pudo evitar preguntarse quién era esa mujer, cuál era su historia, qué sacrificios estaba haciendo para seguir adelante. No lo sabía aún, pero esa noche, sin quererlo, acababa de abrir la primera página de un capítulo que marcaría un antes y un después en su vida. Alejandro Navarro entró en la suite con pasos lentos, sintiendo el peso de un pensamiento que no lograba disiparse. La imagen de la recepcionista dormida, la foto de la niña, el dibujo infantil. Todo se le había quedado grabado en la mente como un eco persistente, una grieta que dejaba entrever algo que llevaba años intentando ignorar. Se aflojó la corbata y dejó caer la americana sobre el respaldo de una silla. La habitación era perfecta, impecable, de una elegancia fría que contrastaba con el desorden de su interior. Cruzó hasta la ventana y apoyó una mano contra el cristal. Desde allí, Madrid se desplegaba como un tablero de luces y sombras, con la Gran Vía vibrando de actividad incluso a esas horas. Tantos rostros, tantas historias, y, en algún lugar de esa maraña de calles y edificios, una niña esperaba a que su madre regresara del trabajo. Miró su teléfono, una pantalla iluminada con notificaciones que no le decían nada. Mensajes de inversores, recordatorios de reuniones, cifras y estrategias, pero ni una sola llamada, ni un solo mensaje que le hablara de algo real, algo que importara de verdad. Apagó la pantalla y cerró los ojos por un instante. ¿Cuándo empezó a sentirse tan vacío? Pensó en María. María, su ex prometida. La última persona que lo había conocido más allá del hombre de negocios, la única que se había atrevido a decirle que el éxito no servía de nada si no tenía con quién compartirlo. Y tenía razón. Cuando ella se marchó, él se convenció de que era un precio necesario, que el amor no podía competir con la ambición. Pero ahora no estaba tan seguro. Respiró hondo. No era solo María, no era solo la soledad de su vida cuidadosamente construida. Era aquella mujer en la recepción, su agotamiento absoluto, la forma en que su cuerpo se había rendido al sueño sin siquiera intentarlo. Era la manera en que aquella imagen lo había llevado a su infancia, a su propia madre batallando contra la vida con la misma determinación silenciosa. ¿Qué historia había detrás de ella? Alejandro no era un hombre que se detuviera en desconocidos. No tenía tiempo para sentimentalismos. Pero algo en aquella escena le había removido algo profundo, una necesidad que ni siquiera sabía que tenía. Comprender, hacer algo, ayudarla. O tal vez ayudarse a sí mismo. Mañana la buscaría. No tenía claro qué esperaba encontrar, ni qué haría con ello, pero sí sabía que no podía ignorarlo. Había aprendido a reconocer los momentos que marcan un antes y un después, y tenía la certeza de que aquella noche había sido uno de ellos. En el vestíbulo, Celeste Hernández seguía dormida, ajena al encuentro fortuito que estaba a punto de cambiar el curso de su vida. El reloj avanzaba, acercándose peligrosamente a la hora en que el turno de día llegaría a relevarla. En su sueño, se veía a sí misma en otro lugar, un sitio donde no tenía que elegir entre Luna y su trabajo, donde no sentía el peso del agotamiento permanente, donde no tenía miedo de que el mundo se le viniera abajo con una sola mala noticia. Pero incluso en sus sueños, sabía que la realidad era otra. Afuera, la ciudad seguía su ritmo incansable. Los taxis llevaban a casa a los últimos fiesteros,
Los panaderos encendían los hornos. Las farolas proyectaban sombras largas sobre los adoquines mojados. En algún apartamento modesto de Lavapiés, una abuela velaba el sueño de una niña febril, esperando con paciencia el sonido de una llave girando en la cerradura. Y en la suite de un hotel de lujo, un hombre acostumbrado a no dudar se preguntaba por primera vez en mucho tiempo si, tal vez, era hora de cambiar el rumbo de su vida. Las primeras luces del día se filtraban por las altas ventanas del Hotel Imperial Gran Vía, tiñendo de tonos dorados los reflejos del mármol pulido. La ciudad despertaba lentamente, y con ella, dos vidas estaban a punto de cruzarse de una manera que ninguno de los dos imaginaba. En la recepción, Celeste Hernández despertó sobresaltada, su respiración entrecortada por el pánico. ¿Cuánto tiempo había dormido? Se incorporó de golpe, el corazón latiéndole con fuerza mientras buscaba desesperadamente el reloj. Las 6:15 a.m. El turno de mañana llegaría en cualquier momento. ¡Dios! Se pasó una mano por el rostro, intentando disipar el entumecimiento del sueño. Había cometido el peor error que podía permitirse, quedarse dormida en pleno turno. La angustia la golpeó con violencia. Si la gerente lo descubría, sería su fin. Con manos temblorosas, repasó rápidamente el registro de huéspedes. Todo parecía en orden, salvo por un detalle. Alguien había tomado una habitación durante la noche. Pero, ¿cómo? Su estómago se encogió. No recordaba haber atendido a nadie. Fue entonces cuando vio el sobre junto a su mano. Lo tomó con cautela, su mirada recorriendo la superficie de papel grueso antes de abrirlo. Dentro encontró una cantidad de dinero que superaba con creces cualquier propina habitual, y junto a los billetes una nota escrita con trazo firme y preciso. Para ti y tu hija. A veces todos necesitamos un poco de comprensión. Un huésped agradecido. Celeste sintió que algo se quebraba dentro de ella. No era solo el dinero, sino el gesto, la humanidad detrás de esas palabras. Su garganta se cerró y, sin poder evitarlo, unas lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió invisible. Pero antes de poder procesar lo sucedido, el sonido de unos tacones resonando contra el mármol la arrancó bruscamente de su trance. Se apresuró a guardar el sobre en su bolso y se irguió, obligándose a parecer despierta y profesional. Vega Delgado cruzó el vestíbulo con su característica elegancia afilada. Su perfume caro flotaba en el aire, dejando una estela de autoridad y frialdad a su paso. Como cada mañana, todo en ella era calculado al milímetro. El traje impecable, el cabello recogido en un moño perfecto, la expresión de quien no tolera errores. «Buenos días, Celeste». Su voz era un filo de acero envuelto en terciopelo. «¿Todo en orden durante la noche?» Celeste tragó saliva. «Sí, señora Delgado, todo tranquilo». Vega entrecerró los ojos. Sabía detectar las fisuras en las personas, y algo en la actitud de Celeste le resultaba sospechoso. «Me alegra escucharlo», dijo, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Necesito que te quedes unas horas extra hoy. Tenemos un huésped importante y quiero asegurarme de que reciba la mejor atención». Celeste sintió un vuelco en el estómago. Había prometido a Luna que la llevaría al parque esa tarde. Pero, señora Delgado, yo... Vega inclinó la cabeza, interrumpiéndola con una mirada que no admitía réplica. ¿Algún problema, Celeste? Era una pregunta retórica. No esperaba una respuesta, sino sumisión. Celeste bajó la mirada. Sabía que no podía permitirse perder este trabajo. «No, señora, ningún problema». ¡Así me gusta! Vega le dedicó una última mirada evaluadora antes de girarse y desaparecer por el pasillo. Había algo en esa mujer que no le gustaba, pero no podía permitirse enfrentarse a ella. No todavía. En la suite 702, Alejandro Navarro se encontraba de pie junto a la ventana, con la ciudad de Madrid desplegándose ante él en un mosaico de luces y sombras. El amanecer nunca había parecido tan significativo.
se aflojó la corbata y tomó un sorbo de café, su mente todavía atrapada en los pensamientos de la noche anterior. La recepcionista dormida, la foto de la niña, la nota que había dejado. Sin saber por qué, sentía la necesidad de verla de nuevo. Y lo haría. Hoy mismo. La noche de insomnio había dejado su huella en Alejandro Navarro, pero también había dejado algo más, una certeza cristalina. Mientras se ajustaba la corbata frente al espejo, observó su reflejo con una extraña sensación de distancia. A sus 40 años, había alcanzado todo lo que la sociedad llamaba éxito: dinero, poder, reconocimiento. Y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo se preguntó a qué precio. María. Su ex prometida volvió a su mente como un eco persistente. La última vez que la vio, ella había pronunciado unas palabras que en aquel momento le parecieron insignificantes. No puedo competir con tu trabajo, Alejandro. Necesitas decidir qué es más importante en tu vida. Él había elegido su carrera, y María se había marchado. En aquel entonces creyó que no la necesitaba, que el amor era solo una distracción. Pero ahora, después de una década de construir imperios y cerrar tratos millonarios, sentía un vacío difícil de ignorar. La imagen de la joven recepcionista dormida, la foto de su hija, la nota que había dejado sobre el mostrador. Algo en esa escena había removido una parte de él que creía extinguida. ¿Por qué sentía que debía ayudarla? ¿Era redención? ¿Curiosidad? ¿O simplemente la necesidad de hacer algo que tuviera sentido? Con un suspiro, tomó su maletín y salió de la habitación. Cuando llegó al vestíbulo, buscó con la mirada a la joven recepcionista, pero en su lugar encontró a otra mujer tras el mostrador. No era difícil deducir quién era. Postura firme, traje impecable, una elegancia afilada que escondía la frialdad en sus ojos. Alejandro se acercó con calma. «Buenos días. Buscaba a la recepcionista que estaba anoche», dijo con tono casual. Los labios de la mujer se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Me temo que Celeste no está disponible en este momento», respondió con estudiada cortesía. «Soy Vega Delgado, gerente del Hotel Imperial Gran Vía. ¿Puedo ayudarle en algo, señor...?» «Navarro. Alejandro Navarro». Observó el ligero destello de reconocimiento en los ojos de Vega. Sabía exactamente quién era. Y eso no le gustó. «No es nada importante», dijo con naturalidad. «Solo quería agradecerle su discreción anoche». Vega inclinó la cabeza con una sonrisa medida. «Entiendo, señor Navarro. Le aseguro que en el Hotel Imperial Gran Vía la privacidad de nuestros huéspedes es nuestra prioridad. Si hay algo más a lo que podamos asistir, no dude en decírmelo». Alejandro la observó con detenimiento. Había algo en su actitud que no le gustaba. Demasiada compostura, demasiada profesionalidad pulida al extremo. Contrastaba por completo con la sinceridad que había percibido en la recepcionista la noche anterior. No le creía. «En realidad, sí hay algo que podría hacer por mí», dijo, midiendo su respuesta. «Me gustaría extender mi estancia por una semana más». Los ojos de Vega brillaron con satisfacción. «Por supuesto, señor Navarro, será un placer tenerlo con nosotros». Mientras Vega se ocupaba de los detalles de la reserva, Alejandro no pudo evitar preguntarse por qué intentaba alejarlo de Celeste. ¿Dónde estaba? ¿Por qué la gerente parecía tan reacia a que hablara con ella? Cuando salió del hotel, su mente trabajaba en un plan. No sabía por qué, pero sentía que tenía que ayudarla. Tal vez era su forma de redimirse, o tal vez simplemente era una historia que no podía ignorar. La cafetería del personal estaba casi vacía. El aroma a café rancio flotaba en el aire, mezclado con el murmullo lejano de la actividad en la cocina del hotel. Celeste se dejó caer en una silla con un suspiro largo.
Su turno extendido la había dejado exhausta. Había pasado la noche en vela y cuando por fin pensó que podría marcharse a casa, Vega la había obligado a quedarse más tiempo. Pensó en Luna, en cómo la niña la estaría esperando con impaciencia, en cómo había prometido llevarla al parque y ahora tendría que romper esa promesa. Sacó el sobre de su bolso y lo observó con un nudo en la garganta. Aquel dinero podía significar un respiro, un pequeño alivio en la lucha diaria. Pero más que el dinero, lo que no podía sacarse de la cabeza era el gesto detrás de él. ¿Quién era ese huésped? ¿Por qué había decidido ayudarla? Mientras le daba vueltas a sus pensamientos, la puerta de la cafetería se abrió y una figura familiar apareció en el umbral. Vega Delgado. ¿Puedo saber qué haces aquí, Celeste?, preguntó con su tono inconfundiblemente seco. Celeste sintió un escalofrío en la espalda. Había algo en la manera en que Vega la miraba que la hacía sentir pequeña, como si siempre estuviera esperando que fallara. «Solo estoy tomando un descanso», respondió con cautela. Vega avanzó lentamente apoyando las manos en el respaldo de la silla frente a ella. «Espero que no estés perdiendo el tiempo con tonterías. Sabes que en este hotel la imagen lo es todo». Celeste sostuvo su mirada, pero no dijo nada. Sabía que cualquier palabra mal dicha podría costarle caro. Vega sonrió con aire condescendiente y dio un paso atrás. «No quiero distracciones, Celeste. Espero que lo tengas claro». Y con eso, salió de la cafetería, dejando tras de sí una sensación de amenaza velada. Celeste exhaló lentamente. Sabía que algo estaba cambiando. Sabía que Vega sospechaba algo. Y si algo había aprendido en la vida, era que cuando una mujer como Vega tenía un objetivo, haría todo lo posible por destruir cualquier obstáculo en su camino. El aroma a café recién hecho flotaba en el aire, mezclándose con el característico olor a desinfectante de los espacios de servicio. A lo lejos se escuchaban las voces apagadas de otros empleados terminando su turno, pero Celeste Hernández apenas las percibía. Sus pensamientos estaban en otra parte, atrapados entre el cansancio que le pesaba en los huesos y el sobre que tenía entre las manos. Era un simple trozo de papel, pero lo sentía extrañamente pesado. La nota, la cantidad de dinero, la generosidad inesperada de un desconocido. No entendía por qué alguien había hecho esto por ella. ¿Estás bien, Celeste? La voz de Raquel, una de las camareras del hotel, la sacó de sus pensamientos. Se sentó frente a ella con una taza de café humeante, observándola con preocupación. «Tienes mala cara». Celeste levantó la vista y esbozó una sonrisa débil, el tipo de sonrisa que no engañaba a nadie. «Estoy bien, solo cansada. Vega me pidió que me quedara horas extra». Raquel frunció el ceño. «Esa mujer no tiene alma. ¿No le dijiste que tenías que recoger a Luna?» Celeste suspiró, removiendo el café en su taza con aire distraído. «Lo intenté, pero ya sabes cómo es. No puedo arriesgarme a perder este trabajo». Raquel apretó su mano con suavidad. «Lo sé, cariño, pero no puedes seguir así. Te estás matando trabajando». Celeste asintió, sintiendo el peso de la verdad en las palabras de su amiga. No podía seguir así, pero tampoco veía otra opción. Iba a contarle sobre el sobre y el misterioso huésped cuando su teléfono vibró sobre la mesa. Lo tomó con rapidez, su pecho apretándose al ver el nombre en la pantalla. «Mamá, Luna tiene fiebre otra vez. No pude llevarla al médico porque tengo que ir a trabajar. ¿Puedes venir pronto?» El pánico la golpeó con fuerza. Sintió que el aire se volvía espeso, difícil de respirar. Otra vez. Luna otra vez enferma. Y ella atrapada en este hotel, trabajando más horas de las que su cuerpo podía soportar. Se puso de pie de golpe, su silla rechinando contra el suelo. «Raquel, tengo que irme. Luna está enferma». Raquel la miró con preocupación. «Pero Vega...» «No me importa Vega. Mi hija me necesita».
Su propia determinación la sorprendió. Siempre había sido la mujer que agachaba la cabeza, que obedecía, que aceptaba sin protestar. Pero esta vez, no. Salió de la cafetería sin mirar atrás. Las calles de Madrid comenzaban a despertar con el bullicio matutino. Alejandro Navarro caminaba sin rumbo fijo, con las manos en los bolsillos y la mente llena de pensamientos. Celeste Hernández. No entendía qué tenía aquella mujer que lo había dejado inquieto, pero había algo en ella que no lograba sacarse de la cabeza. Tal vez porque le recordaba demasiado a su madre. Tal vez porque, después de tantos años moviéndose entre círculos de poder y reuniones estériles, por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba ante algo auténtico. Cruzó frente a una farmacia y, sin pensarlo demasiado, entró. No sabía exactamente qué necesitaba la hija de Celeste, pero quería estar preparado. Salió con una bolsa de medicamentos infantiles, jarabe para la tos, analgésicos, vitaminas. No era el tipo de hombre que hacía este tipo de cosas. No estaba acostumbrado a preocuparse por alguien que no formara parte de su mundo, pero esta vez era diferente. De regreso en el hotel, se dirigió directamente a la recepción. Para su alivio, allí estaba Celeste. Pero algo en ella había cambiado. Esta vez no dormía. Esta vez se veía alterada, recogiendo sus cosas con torpeza, como si estuviera huyendo. Se acercó sin pensarlo. «Disculpe, Celeste». Ella levantó la mirada. Sus ojos se compararon con los de Alejandro. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Celeste sintió un leve cosquilleo en el estómago, una sensación que no había experimentado en años. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué la miraba así? «Sí, soy yo», respondió en un susurro. Alejandro esbozó una ligera sonrisa y extendió la mano. ¡Soy Alejandro Navarro! Celeste parpadeó, confundida, pero esta vez era diferente. De regreso en el hotel, se dirigió directamente a la recepción. Para su alivio, allí estaba Celeste, pero algo en ella había cambiado. Esta vez no dormía. Esta vez se veía alterada, recogiendo sus cosas con torpeza, como si estuviera huyendo. Se acercó sin pensarlo. «Disculpe, Celeste». Ella levantó la mirada. Sus ojos se compararon con los de Alejandro. Por un instante el mundo pareció detenerse. Celeste sintió un leve cosquilleo en el estómago, una sensación que no había experimentado en años. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué la miraba así? «Sí, soy yo», respondió en un susurro. Alejandro esbozó una ligera sonrisa y extendió la mano. «Soy Alejandro Navarro». Celeste parpadeó, confundida. Celeste desvió la mirada, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. No podía permitirse llorar delante de un desconocido, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que no estaba completamente sola en el mundo. «Alejandro, de verdad, gracias. No sabes lo mucho que esto significa para mí y para Luna». Alejandro asintió, pero su expresión se suavizó aún más cuando levantó la bolsa de la farmacia que llevaba en la otra mano. «Hablando de Luna», dijo con una leve sonrisa, «compré algunas cosas que podrían ser útiles si estuviera alguna vez enferma». Celeste miró la bolsa, luego a él. Su primer instinto fue rechazarlo. Ya había hecho demasiado. «Yo no puedo aceptar esto». «Por favor», insistió Alejandro con una sinceridad desarmante. «Me haría sentir mejor saber que puedo ayudar de alguna manera». Celeste abrió la boca para protestar, pero en ese momento su teléfono vibró nuevamente. Lo tomó con rapidez y su estómago se contrajo al leer el mensaje de su madre. «La fiebre de Luna está subiendo. ¿Dónde estás?» El pánico la golpeó de lleno. «Lo siento, tengo que irme», dijo rápidamente, agarrando su bolso. Alejandro la observó durante un segundo.
Luego respondió sin pensarlo 2 veces. ¡Déjame llevarte! Celeste dudó. Apenas conocía a este hombre. Pero algo en su mirada, en su tono de voz, le hizo creer que podía confiar en él. De acuerdo. Salieron del hotel apresuradamente, sin notar que, en las sombras, Vega Delgado los observaba. Su mirada se estrechó en una línea de desagrado, sus labios tensándose en una expresión de pura desaprobación. El interior del coche de Alejandro era tan silencioso como amplio. Celeste miraba por la ventanilla, inquieta, mientras sus manos se retorcían en su regazo. Cada segundo que pasaba era un nudo más en su pecho. Alejandro la observó de reojo. No podía ignorar la tensión en su cuerpo, la manera en que su respiración se aceleraba con cada semáforo que los hacía detenerse. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo finalmente rompiendo el silencio. Celeste no apartó la vista del cristal. Si es rápido. ¿Por qué trabajas tanto? Debe ser difícil con una hija pequeña. Celeste se volvió hacia él, su mirada brillando con una mezcla de determinación y tristeza. Porque quiero darle a Luna la vida que yo nunca tuve. Quiero que tenga oportunidades, que pueda estudiar, que no tenga que preocuparse por el dinero como yo lo hago. Alejandro sintió que algo se removía en su interior. Recordó su propia infancia, las luchas de su madre, los sacrificios que había hecho por él. «Te entiendo», murmuró, casi más para sí mismo que para ella. «Mi madre era igual». Celeste lo miró con sorpresa. ¿Tu madre? Pero yo pensaba que tú... que nací en cuna de oro. Alejandro dejó escapar una sonrisa triste. No. Todo lo que tengo lo conseguí trabajando duro. Pero a veces me pregunto si el precio que pagué valió la pena. Celeste lo observó en silencio, queriendo preguntar más, pero en ese momento el coche se detuvo frente a un edificio de apartamentos modesto. Aquí es. Antes de que Alejandro pudiera decir nada más, Celeste salió disparada del auto. El apartamento olía a ropa recién lavada y a medicinas baratas. No era un lugar lujoso, pero estaba lleno de pequeños detalles que hacían un hogar. En cuanto Celeste cruzó la puerta, escuchó el sollozo entrecortado de Luna y la voz preocupada de su madre. «¡Mami!». La voz temblorosa de la niña la atravesó como un cuchillo. Celeste corrió hasta la habitación y se dejó caer de rodillas junto a la cama, abrazando a su hija con todo el amor y la culpa acumulada en su pecho. «Estoy aquí, mi amor. Todo va a estar bien». Alejandro se quedó en el umbral, observando la escena con una sensación extraña en el pecho. Nunca antes había visto algo así. Nunca había sentido esa clase de amor incondicional y absoluto. Y por primera vez, en mucho tiempo, se preguntó si, después de todo, el éxito sin alguien con quien compartirlo tenía algún sentido. Ver a Celeste Hernández con su hija le recordó a Alejandro Navarro todo lo que había sacrificado en su obsesiva búsqueda del éxito. Conexión, amor, familia. Todo lo que el dinero jamás podría comprar. Se sintió de repente extraño en aquel mundo, como si fuera un intruso en una realidad que nunca había sido la suya. Pero, a pesar de ello, quería ayudar. ¿Puedo hacer algo?, preguntó con cierta torpeza, sintiendo que su presencia allí podía ser innecesaria. Celeste levantó la mirada, el cansancio reflejado en sus ojos suavizado por un atisbo de gratitud. «Los medicamentos que compraste», dijo con una sonrisa cansada. «Creo que el jarabe para la fiebre nos vendría bien ahora». Mientras Alejandro rebuscaba en la bolsa, la madre de Celeste, Isabel Hernández, lo observó con atención. Su mirada llevaba la mezcla exacta de recelo y curiosidad. Se inclinó levemente hacia su hija y susurró. «¿Y este quién es?». Celeste titubeó un instante antes de responder. «Es un amigo». Las palabras escaparon de sus labios antes de que pudiera pensarlas demasiado. ¿Era Alejandro realmente un amigo? Apenas lo conocía,
pero en aquel momento, con su ayuda desinteresada y su presencia tranquila, se sentía como el apoyo que tanto había necesitado. La noche cayó sobre Madrid cuando Alejandro finalmente salió del modesto apartamento de Celeste. El aire fresco lo envolvió, pero dentro de él algo ardía con una calidez inusual. Había pasado las últimas horas ayudando a cuidar a Luna, sosteniendo compresas frías sobre su frente, leyéndole cuentos para distraerla mientras la fiebre bajaba lentamente. No había sido nada extraordinario, pero para él había significado más de lo que podía expresar. Mientras caminaba hacia su coche, no podía dejar de pensar en la escena que acababa de presenciar. Una habitación pequeña, sencilla, pero llena de amor y preocupación genuina. Tan diferente de los fríos y calculados espacios de juntas en los que pasaba la mayor parte de sus días. Y en el centro de todo, Celeste, incansable, entregada, sin más armas que su fuerza y su determinación. Se detuvo antes de abrir la puerta del coche, levantando la vista hacia la ventana iluminada del apartamento. Una sensación extraña lo invadió, mezcla de anhelo y arrepentimiento. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien se preocupó así por él? ¿Y cuándo fue la última vez que él se preocupó así por alguien más? Suspiró y finalmente subió al coche, conduciendo de vuelta al Hotel Imperial Gran Vía. El contraste entre el barrio de Celeste y la opulencia del hotel nunca le había parecido tan violento. Cuando cruzó el vestíbulo, sintió por primera vez que aquel mundo de lujo y superficialidad no le pertenecía. O peor aún, que nunca le había pertenecido del todo. «Señor Navarro». La voz de Vega Delgado lo sacó de sus pensamientos. Alejandro giró lentamente, encontrándola a pocos metros de él. Su sonrisa era impecable, pero sus ojos oscuros brillaban con un interés calculado. «Espero que haya tenido una buena tarde». Demasiado educada, demasiado amable. Alejandro conocía a la perfección ese tipo de cortesía, la de quien quiere información disfrazada de conversación inofensiva. ¿Puedo preguntarle algo?, continuó Vega, adoptando un tono casual que no engañaba a nadie. Lo vi salir bastante deprisa con nuestra recepcionista. Ahí estaba. Alejandro sintió una punzada de irritación. «Todo está perfectamente, señora Delgado», respondió con calma, pero con un filo en la voz. «Celeste tuvo una emergencia familiar y me ofrecía a ayudar. Eso es todo». Vega asintió, pero Alejandro vio la chispa de sospecha en sus ojos. «Entiendo. Sin embargo, debo recordarle que nuestro personal tiene normas estrictas de conducta. No querríamos que hubiera malentendidos». Un golpe sutil, un aviso disfrazado de preocupación. Alejandro mantuvo la mirada fija en la de ella. «Le aseguro que no hay ningún malentendido», dijo, su voz adquiriendo un tono frío. «Y le agradecería que no insinuara nada inapropiado sobre Celeste. Es una empleada ejemplar y una madre dedicada». Sin esperar respuesta, se dio media vuelta y se dirigió hacia los ascensores, dejando a Vega con la palabra en la boca. Sabía que no sería la última vez que ella intentaría entrometerse. Vega Delgado no era de las que se quedaban quietas cuando algo no le gustaba. Y Celeste Hernández, claramente, no le gustaba. Cuando llegó a su suite, Alejandro se dejó caer en el sillón, pasando una mano por su rostro. Su teléfono vibró. Negocios. Correos sin leer. Inversionistas esperando respuestas. Siempre negocios. Pero por primera vez en años, sintió que todo aquello carecía de importancia. Sin pensarlo demasiado, tomó su tableta y comenzó a buscar información. Programas de ayuda para madres solteras, becas para niños, oportunidades de empleo mejor remuneradas. No quería ayudar a Celeste solo con dinero. Quería hacer algo real, algo que marcara una diferencia. Y lo haría. Alejandro Navarro no solo quería ayudar a Celeste Hernández, quería darle herramientas para que pudiera salir adelante por sí misma,
para que tuviera opciones más allá de largas jornadas de trabajo mal pagadas y noches de insomnio. No era caridad ni un gesto impulsivo. Era la primera vez en años que sentía la necesidad de hacer algo significativo, algo que fuera más allá de su mundo de negocios. Mientras tanto, en el pequeño apartamento de lavapiés, Celeste arropaba a Luna, quien por fin se había quedado dormida. La fiebre había cedido y la niña respiraba tranquila, con los labios entreabiertos y las mejillas aún encendidas por el calor que poco a poco se disipaba. Celeste pasó suavemente los dedos por su cabello oscuro, dejando escapar un suspiro de alivio. Se ve mucho mejor. La voz de Isabel Hernández la sacó de sus pensamientos. Su madre entró en la habitación con pasos silenciosos, observando a su nieta con una mezcla de ternura y preocupación. Ese hombre, Alejandro, fue de gran ayuda. Celeste dejó escapar una pequeña sonrisa. Sí, lo fue. No sé qué habríamos hecho sin él. Isabel la miró con curiosidad. ¿Y cómo lo conociste exactamente? Celeste titubeó. ¿Cómo explicar aquel encuentro en el hotel? ¿Cómo describir la extraña conexión que sentía con aquel hombre que, en realidad, apenas conocía? Es complicado, mamá, dijo finalmente, sin saber muy bien qué más añadir. Pero es una buena persona, puedo sentirlo. Su madre la observó en silencio durante un momento, con esa mirada que tantas veces la había hecho sentirse desnuda ante la verdad. Solo ten cuidado, hija, advirtió en voz baja. Los hombres ricos no siempre tienen las mejores intenciones. Celeste asintió. Entendía la preocupación de su madre, pero en el fondo sabía que Alejandro era diferente. Había visto la genuina preocupación en su mirada, la manera en que había cuidado de Luna sin pensarlo 2 veces, sin esperar nada a cambio. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, Celeste no pudo sacarse a Alejandro de la cabeza. Recordó sus manos, claramente no acostumbradas al trabajo manual, sosteniendo con delicadeza las compresas frías sobre la frente de Luna. Recordó su voz, grave pero suave, logrando hacer sonreír a su hija incluso en medio de la fiebre. Por un instante se permitió soñar. ¿Y si Alejandro fuera el hombre que siempre había esperado? ¿El padre que Luna nunca tuvo? Pero rápidamente desechó aquellos pensamientos. Era absurdo. Eran de mundos distintos. Él era un empresario influyente, con dinero y poder. Ella, una simple recepcionista que trabajaba noches interminables para llegar a fin de mes. ¿Qué futuro podía haber para ellos? Cuando la primera luz del día entró por la ventana, Celeste supo que debía dejar de pensar en imposibles y concentrarse en lo que realmente importaba. Su hija. Luna se sentía mucho mejor, pero decidió quedarse en casa con ella un día más, solo para asegurarse de que la fiebre no volviera. Sabía que eso significaba enfrentarse a la ira de Vega Delgado, pero no le importaba. Su hija era lo primero. Respiró hondo antes de llamar al hotel, preparándose para recibir una reprimenda, pero para su sorpresa, la voz que respondió al otro lado de la línea no fue la de Vega. ¿Celeste? Alejandro. Por un momento se quedó en silencio. No esperaba escuchar su voz. ¿Cómo está Luna?, preguntó él, con un tono de genuina preocupación. Celeste sintió que el calor le subía a las mejillas. Está mucho mejor, gracias, respondió, sorprendida por lo natural que se sentía aquella conversación. Llamaba para avisar que hoy no podré ir al trabajo. Quiero quedarme con ella un día más, solo para estar segura. Del otro lado de la línea, Alejandro sonrió. ¡Haces bien! Celeste no lo sabía aún, pero esa llamada sería el inicio de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Alejandro Navarro había dejado claro que quería ayudar a Celeste Hernández, pero no solo ofreciéndole un respiro momentáneo. Su intención iba más allá de un simple gesto de generosidad. Quería darle herramientas para que pudiera cambiar su futuro por sí misma. Por eso, cuando ella llamó al hotel para avisar que se quedaría un día más con su hija,
Él ya se había adelantado a cualquier obstáculo. Por supuesto, no te preocupes por nada, dijo Alejandro con naturalidad. Ya he hablado con Vega. Tienes el día libre, con goce de sueldo. Celeste se quedó en silencio unos segundos, sin saber cómo responder. No estaba acostumbrada a que alguien facilitara su vida de esa manera. Alejandro, yo no sé cómo agradecerte. No tienes que hacerlo, respondió él con suavidad. Es lo correcto. Además, tengo una propuesta para ti. Cuando te sientas lista para volver al trabajo, me gustaría hablar contigo sobre algunas oportunidades que podrían interesarte. Celeste sintió que su estómago se encogía. ¿Oportunidades? Claro, dijo, tratando de mantener la calma. Estaré encantada de hablar contigo. Después de colgar, se quedó mirando el teléfono con el ceño fruncido. Esperanza, miedo, emoción y algo más. Algo que no se atrevía a nombrar. Pero mientras ella intentaba procesar lo que estaba ocurriendo, Vega Delgado también estaba en movimiento. La gerente del hotel no iba a permitir que una simple recepcionista se interpusiera en sus planes. Alejandro Navarro era demasiado valioso, no solo como cliente, sino como hombre. Y si Celeste creía que su cercanía con él iba a pasar desapercibida, estaba muy equivocada. 3 días después, cuando Celeste regresó al hotel, lo hizo con la sensación de que todo había cambiado. No el lugar, sino ella misma. El vestíbulo del Hotel Imperial Gran Vía seguía siendo el mismo. Suelos de mármol brillantes, candelabros majestuosos, una opulencia tan lejana a su mundo como lo había sido siempre. Pero ahora, cada rincón le recordaba a Alejandro. Los ojos amables con los que la había mirado cuando Luna estaba enferma. Las manos que, con torpeza pero con ternura, habían sostenido las compresas frías sobre la frente de su hija. La voz que, contra todo pronóstico, había logrado hacer sonreír a Luna, incluso en plena fiebre. Celeste cerró los ojos un instante, obligándose a desterrar esos pensamientos. No podía permitirse soñar. Alejandro Navarro era un hombre poderoso, un empresario acostumbrado a tomar lo que quería. Ella era solo una recepcionista. ¿Qué futuro podía haber para ellos? Celeste. El sonido de su nombre la sacó abruptamente de sus pensamientos. Al levantar la vista, se encontró con Vega Delgado avanzando hacia ella con paso firme. Su expresión era una máscara de cortesía perfectamente calculada. «Espero que tu hija esté mejor». Sí, gracias, respondió Celeste, sintiendo la frialdad en los ojos de la gerente. Ya está completamente recuperada. Vega inclinó la cabeza con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Me alegro», dijo con fingida amabilidad, «porque necesito hablar contigo sobre algo importante. En mi oficina, por favor». El estómago de Celeste se contrajo. ¿Acaso Vega sabía algo sobre Alejandro? ¿Estaba en problemas por haberse ausentado? Tragó saliva y siguió a la gerente por los pasillos del hotel, sintiendo cómo la inquietud se apoderaba de su pecho. La oficina de Vega era exactamente como Celeste la imaginaba. Fría, ordenada, impersonal. Las paredes blancas estaban decoradas con diplomas y reconocimientos, testigos de una carrera construida sobre la ambición y la determinación. Vega cerró la puerta y señaló una silla. «Siéntate». Celeste obedeció, sintiendo cómo el nudo en su estómago se apretaba aún más. Vega tomó asiento frente a ella, cruzando las manos sobre el escritorio con una expresión estudiadamente tranquila. «Celeste, he notado que has estado pasando mucho tiempo con el señor Navarro». El pulso de Celeste se aceleró. Él solo me ayudó cuando Luna estaba enferma. Fue muy amable». Vega dejó escapar una sonrisa cargada de escepticismo. «Sí, el señor Navarro es conocido por su amabilidad». Su tono tenía un matiz de sarcasmo. «Pero debes entender que hay límites». Celeste sintió una punzada de indignación, pero se obligó a mantenerse serena. «No hay nada que malinterpretar.
Vega se inclinó levemente hacia adelante, su mirada clavándose en la de Celeste con precisión quirúrgica. «Me alegra escuchar eso», dijo con una sonrisa afilada. «Porque sería una lástima que una excelente empleada como tú pusiera en riesgo su trabajo por un malentendido». El mensaje estaba claro. Era una advertencia. Celeste no respondió. Sabía que cualquier palabra de más podía volverse en su contra. Vega mantuvo la mirada unos segundos más antes de esbozar una última sonrisa satisfecha. Puedes volver al trabajo. Celeste se levantó con la cabeza alta y salió de la oficina sin decir una palabra. Sabía que Vega no la dejaría en paz. Y de alguna forma, también sabía que Alejandro Navarro iba a ser el centro de la tormenta que apenas comenzaba. «El señor Navarro es un cliente muy importante para el hotel. No podemos permitir que haya ningún malentendido». Las palabras de Vega Delgado flotaron en el aire como una sentencia. Frías, calculadas, con la precisión de quien sabe exactamente dónde golpear. Celeste Hernández sintió cómo el calor subía a sus mejillas, no solo por la humillación, sino por la rabia que se acumulaba en su pecho. No tenía nada de qué avergonzarse. «No hay ningún malentendido», respondió con firmeza, obligándose a mantener la compostura. El señor Navarro solo estaba siendo amable. Vega se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos oscuros clavándose en los de Celeste con una intensidad implacable. «Escúchame bien, Celeste», dijo en un tono bajo y cortante. «No sé qué crees que estás haciendo, pero te aseguro que no terminará bien para ti. Alejandro Navarro está fuera de tu alcance. Él pertenece a un mundo diferente, un mundo al que tú nunca pertenecerás». Las palabras fueron como un golpe seco en el estómago, porque eran exactamente lo que Celeste había estado diciéndose a sí misma. Sabía que Alejandro y ella no tenían sentido juntos. Sabía que cualquier cosa que hubiera entre ellos no pasaba de ser un gesto de bondad pasajero, una chispa que nunca podría encenderse en un incendio real. Pero escucharlo en voz alta, con aquella frialdad cruel, la dejó sin aliento. «Yo no estoy tratando de hacer nada», logró decir. Su voz apenas un susurro. Vega sonrió con aire triunfal antes de recostarse en su silla. «Bien», murmuró, jugando con un bolígrafo entre los dedos. «Porque sería una lástima que perdieras tu trabajo por un tonto enamoramiento, ¿no crees? Especialmente cuando tienes una hija que mantener». El nudo en el pecho de Celeste se apretó con tanta fuerza que por un momento pensó que se ahogaría. Vega no necesitaba amenazarla directamente. Sus palabras ya lo decían todo. Si seguía permitiendo que Alejandro se acercara a su vida, podía olvidarse de su empleo. Y Luna dependía de ese empleo. ¿Eso es todo?, preguntó Celeste, esforzándose por mantener la compostura. Vega le sostuvo la mirada unos segundos más antes de esbozar una sonrisa fría. «Por ahora». Su tono era casual, pero la advertencia seguía ahí. «Puedes volver a tu puesto». Celeste se levantó sin decir nada y salió de la oficina con las piernas temblorosas. Solo cuando llegó al baño y cerró la puerta tras de sí, permitió que el aire escapara de sus pulmones. Se apoyó contra el lavabo, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con caer. Pero no podía permitirse llorar. No en el trabajo. No frente a Vega. Se miró en el espejo y vio a una mujer agotada, con el peso del miedo y la rabia reflejado en sus ojos. Pero también vio algo más. Resistencia. Podían amenazarla, podían intentar hacerla sentir pequeña, pero nadie le arrebataría la dignidad. Respiró hondo, enderezó la espalda y salió del baño. Vega Delgado podía pensar que había ganado esta vez, pero Celeste no iba a rendirse tan fácilmente. Mientras tanto, Alejandro Navarro entraba en el vestíbulo del Hotel Imperial Gran Vía, su corazón latiendo con una anticipación inusual. Había pasado los últimos días investigando, planeando,
buscando la mejor manera de ayudar a Celeste sin que pareciera un acto de caridad. No quería que sintiera que le estaba haciendo un favor. Quería ofrecerle una oportunidad real. Se acercó a la recepción, esperando ver su rostro familiar, pero en su lugar encontró a otro empleado. «Disculpe», dijo con amabilidad. «Estoy buscando a Celeste. ¿Sabe dónde puedo encontrarla?» El recepcionista pareció dudar por un instante antes de responder. «Lo siento, señor Navarro. Celeste está ocupada en este momento. ¿Puedo ayudarlo en algo?» Alejandro frunció el ceño. Algo no estaba bien. No, gracias. Se alejó de la recepción con una sensación incómoda en el pecho. Alejandro Navarro se acomodó en uno de los sillones del vestíbulo del Hotel Imperial Gran Vía, pero su mente no encontraba descanso. Algo no estaba bien. El recepcionista había titubeado al responderle, como si estuviera ocultando algo, como si la ausencia de Celeste no fuera un simple asunto de rutina. Se removió en su asiento, inquieto. ¿Por qué sentía esta urgencia por verla? No era solo preocupación, era una necesidad que no lograba racionalizar. Mientras tanto, en el baño del personal, Celeste Hernández se apoyaba en el lavabo, intentando controlar su respiración. Las palabras de Vega Delgado aún resonaban en su mente, mezclándose con sus propios miedos. Alejandro Navarro está fuera de tu alcance. Él pertenece a un mundo al que tú nunca pertenecerás. ¿Había sido tan ingenua como para pensar que algo entre ellos era posible? El miedo y la inseguridad amenazaban con ahogarla. Pero entonces recordó la manera en que Alejandro la había mirado, la gentileza en cada uno de sus gestos, la sinceridad en su voz cuando le ofreció ayuda sin esperar nada a cambio. No, Vega estaba equivocada. Alejandro no era como ella decía. Él era diferente. Inspiró hondo, se secó las lágrimas y se arregló el uniforme. No iba a dejar que la intimidaran. No después de todo lo que había pasado. No cuando, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía derecho a esperar algo mejor. Con la determinación renovada, salió del baño. Y entonces lo vio. Alejandro estaba sentado en el vestíbulo, y en cuanto la vio, su rostro se iluminó. El corazón de Celeste dio un vuelco. Sus miradas se encontraron, y por un instante, todo lo demás desapareció. Porque pese a todo, pese a los miedos, pese a las advertencias, lo que sentía era real. Y, por la forma en que Alejandro la miraba, supo que él sentía lo mismo. Pero justo cuando comenzó a caminar hacia él, una figura emergió de la oficina de dirección. Vega Delgado. Su expresión era impenetrable, pero sus ojos lo decían todo. Celeste sintió su mirada perforándole la espalda, pero esta vez no se detuvo. Siguió avanzando, con la cabeza en alto. Si Vega quería intimidarla, había elegido a la Celeste equivocada. Cuando llegó hasta él, Alejandro se puso de pie con una sonrisa sincera. Celeste. Su voz tenía esa calidez reconfortante que ella ya empezaba a reconocer. Me alegra verte. ¿Cómo está Luna? Está mucho mejor, gracias, respondió, sintiendo la presencia de Vega a pocos metros. Gracias por preguntar, señor Navarro. Alejandro frunció levemente el ceño. Había algo en su tono, en la formalidad repentina que no le gustó. ¿Está todo bien?, preguntó en voz baja. Celeste no tuvo tiempo de responder. Vega ya estaba allí. Señor Navarro, qué placer verlo, dijo con una sonrisa impecable, aunque vacía de autenticidad. ¿Puedo ayudarlo en algo? Alejandro la miró con calma, pero su voz adquirió un tono más firme. De hecho, sí, dijo sin apartar la vista de Celeste. Me gustaría hablar con ella en privado, si es posible. El gesto de Vega se tensó por un breve instante antes de recomponerse. Me temo que Celeste está en horario de trabajo, señor Navarro. Quizás yo pueda ayudarlo. Alejandro sostuvo su mirada sin pestañear. Insisto,
Es un asunto personal. El silencio entre ellos se cargó de tensión. Por primera vez, la seguridad de Vega vaciló, pero no podía permitirse una escena frente a los huéspedes del hotel. Finalmente, sonrió con frialdad. «Por supuesto», dijo con su habitual tono mesurado. «Celeste, puedes tomar tu descanso ahora. Tienes 15 minutos». Su mirada fue una clara advertencia, pero Celeste ya había tomado su decisión. «Vamos», dijo Alejandro, guiándola hacia la terraza privada del hotel, porque aquella conversación no podía esperar más. La terraza privada del Hotel Imperial Gran Vía ofrecía un refugio momentáneo del bullicio del vestíbulo, pero no de la tensión que flotaba entre Alejandro Navarro y Celeste Hernández. De pie frente a él, con las manos crispadas sobre su uniforme, Celeste sentía el peso de todo lo que no podía decir. Alejandro la observó con el ceño fruncido, su inquietud evidente. «Celeste, ¿qué está pasando?» Ella bajó la mirada, tratando de ordenar sus pensamientos, pero las palabras de Vega Delgado seguían resonando en su cabeza como una sentencia inquebrantable. «Él pertenece a un mundo al que tú nunca pertenecerás». Apretó los labios con fuerza antes de atreverse a decirlo. «Alejandro, yo no puedo seguir con esto». Él parpadeó, desconcertado. ¿Esto? Celeste tomó aire y lo soltó lentamente, sintiendo cómo la angustia se apretaba en su pecho. Vega me amenazó. Las palabras salieron más débiles de lo que hubiera querido. Dijo que perdería mi trabajo si nosotros seguíamos viéndonos. Alejandro sintió un calor rabioso recorrerle el cuerpo. ¿Qué? Su voz se endureció de inmediato. Eso es inaceptable. No puede hacer eso. Es ilegal y completamente injusto. Celeste soltó una risa amarga, mirando hacia un punto indefinido en la terraza. Lo sé, pero necesito este trabajo, Alejandro. Luna depende de mí. No puedo arriesgarme. Alejandro la miró en silencio durante unos segundos, como si estuviera procesando sus palabras. Finalmente, con una determinación que no dejaba lugar a dudas, tomó sus manos entre las suyas. El contacto fue cálido, firme, reconfortante. «Celeste, escúchame», dijo con gravedad. «He estado pensando mucho estos días, sobre ti, sobre Luna, sobre mi vida, y he tomado una decisión». Celeste lo miró con el ceño fruncido, la incertidumbre reflejada en sus ojos oscuros. «¿Qué quieres decir?» Alejandro respiró hondo y la sostuvo con más fuerza. «Quiero ofrecerte un trabajo». El corazón de Celeste se detuvo un segundo. «No en el hotel», continuó él, «sino en Navarro en Asociados. Un puesto de asistente ejecutiva, con un salario mucho mejor y horarios que te permitirán pasar más tiempo con Luna». El mundo pareció tambalearse bajo sus pies. Alejandro, yo no sé qué decir. Es demasiado. Él negó con la cabeza sin soltar sus manos. No es caridad, Celeste. He visto cómo trabajas, tu dedicación, tu inteligencia. Serías un gran activo para mi empresa y, más importante aún, podrías darle a Luna la vida que merece. Las lágrimas que Celeste había contenido durante toda la conversación finalmente se deslizaron por su rostro. «¿Por qué haces esto?», preguntó, con la voz rota por la emoción. Alejandro no dudó en responder. «Porque en estos pocos días que te he conocido, has cambiado mi vida. Me has recordado lo que es realmente importante». Se hizo un silencio cargado de significados. Y entonces, con una seguridad absoluta, Alejandro pronunció las palabras que lo cambiarían todo. «Y porque creo que me estoy enamorando de ti». El mundo pareció detenerse. Celeste lo miró con el corazón en un puño, viendo la verdad reflejada en sus ojos. Sintió el peso de cada una de sus palabras, de cada latido acelerado entre ambos. Por un instante, se permitió imaginarlo.
Un futuro donde ella y Luna no tuvieran que luchar constantemente. Un futuro donde, tal vez, no estuviera sola. Pero la realidad golpeó con fuerza. Ella apartó las manos con suavidad, aunque el calor de su contacto aún persistía en su piel. Alejandro, yo también siento algo por ti. Él sonrió, con una esperanza que no tardó en desvanecerse cuando ella negó con la cabeza. Pero no puedo aceptar tu oferta, no es así. Alejandro la miró sin comprender. ¿Por qué no? Celeste cerró los ojos un instante, buscando la fuerza para decir lo que tenía que decir. Porque quiero ganármelo por mí misma. Su voz sonó firme, más segura que nunca. No quiero que nadie pueda decir que conseguí el trabajo por otras razones. Quiero demostrarme a mí misma y a Luna que puedo salir adelante por mis propios méritos. Alejandro la observó en silencio, su mirada reflejando una mezcla de admiración y frustración. Celeste, entiendo cómo te sientes, dijo finalmente. Pero esto no es caridad, es una oportunidad. Ella esbozó una sonrisa entre lágrimas. Lo sé, y te lo agradezco más de lo que puedo expresar. Alejandro suspiró, pasándose una mano por el cabello, como si estuviera tratando de encontrar la manera de convencerla. Entonces, ¿qué piensas hacer? Celeste enderezó los hombros y sostuvo su mirada con determinación. Necesito hacer esto a mi manera. Necesito demostrarme que puedo enfrentar a Vega, que puedo superar esto por mí misma. Alejandro la miró largo rato, como si quisiera grabar cada uno de sus rasgos, cada palabra pronunciada con tanta convicción. Y entonces supo que no iba a poder hacerla cambiar de opinión. Y quizás, justamente por eso, se estaba enamorando aún más de ella. Alejandro Navarro asintió lentamente, dejando que las palabras de Celeste Hernández calaran en su interior. La admiraba. Su fortaleza, su determinación, su manera de sostenerse en pie a pesar de todo lo que la vida le había arrojado encima. Te admiro, Celeste. Eres la mujer más fuerte que he conocido. Ella esbozó una sonrisa leve, pero la emoción en su mirada hablaba por sí sola. Gracias, Alejandro. Él inspiró hondo, como si estuviera eligiendo con cuidado sus palabras antes de pronunciar la siguiente frase. Pero prométeme algo. Celeste lo miró con curiosidad. ¿Qué? Que si las cosas se ponen difíciles, si Vega intenta algo, me lo dirás. No estás sola en esto. Ya no. Ella sintió un nudo en la garganta. Había pasado tanto tiempo enfrentando el mundo sola que la idea de que alguien quisiera apoyarla se le antojaba extraña, incluso temible. Pero hermosa. Lo prometo. Sus miradas se encontraron en un silencio cargado de emociones no dichas. Había tantas cosas en juego, tantas preguntas sin respuesta. Finalmente, Alejandro se inclinó y dejó un beso suave en su mejilla. Estaré aquí para ti, pase lo que pase. Celeste cerró los ojos un instante, permitiéndose sentirlo, permitiéndose creer. Con un último apretón de manos, cada uno tomó caminos distintos. Ella regresó a la recepción, él a su habitación. Lo que ninguno de los dos sabía era que Vega Delgado había presenciado toda la escena desde las sombras. Su rostro estaba crispado, una mezcla de rabia y algo aún más peligroso: celos. Observó cómo Celeste regresaba a su puesto con una actitud distinta, con una confianza que no había estado allí antes. Y esa confianza era algo que ella no podía permitir. Si Celeste no se apartaba por las buenas, Vega se aseguraría de que lo hiciera por las malas. Con paso firme, se dirigió a su oficina. Cerró la puerta tras de sí, tomó su teléfono y marcó un número que rara vez usaba. Hola, Dijo con frialdad cuando alguien respondió. Necesito que me hagas un favor. Es sobre una empleada problemática. Mientras tanto, Celeste volvía a su puesto, con el corazón ligero a pesar de la tormenta que intuía en el horizonte. Por primera vez en mucho tiempo, sentía esperanza.
esperanza en un futuro mejor, esperanza en el amor, esperanza en sí misma. Los días siguientes en el Hotel Imperial Gran Vía fueron una mezcla de tensión y determinación para Celeste. Cada mañana, al ajustarse el uniforme, sentía una nueva fuerza recorriéndole el cuerpo. No iba a rendirse. No le daría el gusto a Vega. Las palabras de Alejandro seguían resonando en su mente, dándole el impulso necesario para soportar las miradas frías de su jefa y los desafíos de cada día. Incluso Luna, ya completamente recuperada, notó el cambio en su madre. «Mami, ¿por qué sonríes tanto?», preguntó una mañana mientras Celeste la peinaba para la escuela. Celeste se detuvo un momento, sorprendida por la observación de su hija. ¿Tan evidente era? Sonrió antes de besarle la frente con ternura. «¿Sabes qué, mi amor? Creo que es porque estoy aprendiendo a ser valiente». Luna la miró con admiración, como si su madre acabara de convertirse en una heroína de cuento. Y quizás, en cierto modo, lo era. En el hotel, Celeste se esforzaba más que nunca. Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde, se ofrecía voluntaria para tareas adicionales. Sabía que Vega esperaba verla quebrarse. Sabía que estaba buscando el momento perfecto para atacarla. Pero Celeste no se lo pondría fácil. Su determinación no pasó desapercibida. «Celeste, ¿qué mosca te ha picado?», preguntó Raquel, su compañera, una tarde mientras doblaban toallas en la lavandería. «Pareces otra». Celeste sonrió colocando una toalla cuidadosamente en la pila. «Digamos que he decidido que merezco más, Raquel». Raquel la miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Solo ten cuidado, ¿sí? Vega no es alguien con quien quieras meterte». Las palabras de su amiga resultaron ser proféticas. Esa misma tarde, mientras Celeste atendía la recepción, Vega apareció con un hombre que ella nunca había visto antes, y en el fondo de su estómago, Celeste supo que algo estaba a punto de cambiar. El hombre que acompañaba a Vega Delgado irradiaba una presencia inquietante. Alto, de traje oscuro y mirada impenetrable, tenía un aire de autoridad que no necesitaba imponer con palabras. Desde el momento en que sus ojos se clavaron en los de Celeste Hernández, ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Celeste». La voz de Vega sonó casi melosa, pero el filo en sus palabras era inconfundible. «Te presento al señor Velasco. Es nuestro nuevo jefe de seguridad». Él extendió la mano con un gesto medido. Su apretón fue firme, frío, impersonal. «Un placer, Celeste», murmuró, sin apartar la mirada de ella. Había algo en su forma de observarla que la hizo sentirse vulnerable, como si él ya supiera demasiado. Vega continuó con la misma sonrisa controlada. «El señor Velasco estará implementando nuevas medidas de seguridad. Espero que todos cooperen plenamente». Su mirada descansó en Celeste un segundo más de lo necesario, y luego, con una última expresión cargada de significado, se alejó junto a Velasco, dejando tras de sí una estela de inquietud. Celeste los vio desaparecer, pero la sensación de opresión en su pecho no lo hizo. Horas después, cuando terminó su turno, Celeste recogió sus cosas apresuradamente. Solo quería salir de allí cuanto antes. Sin embargo, cuando cruzó el vestíbulo, un instinto le advirtió que no estaba sola. Levantó la vista y allí estaba Velasco, apoyado contra una de las columnas, observándola con la misma intensidad desconcertante de antes. Quieto, inmóvil, acechante. El estómago de Celeste se encogió. Aceleró el paso, fingiendo no verlo. Pero entonces, la voz profunda del hombre la detuvo. «Señorita Hernández». El tono fue educado, pero algo en su cadencia hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Celeste. Respiró hondo antes de girarse, esforzándose por mantener la compostura. «Por supuesto, señor Velasco. ¿En qué puedo ayudarlo?» Él se acercó con una lentitud calculada,
invadiendo su espacio personal con la precisión de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. He notado que usted y el señor Navarro parecen cercanos. Cada palabra cayó con el peso de una advertencia. Celeste sintió que su garganta se secaba. No sé de qué está hablando, respondió, pero su voz sonó más débil de lo que le hubiera gustado. Velasco sonrió. Una sonrisa sin calidez, sin alma. Por supuesto que no. Hizo una pausa, inclinándose apenas lo suficiente para que sus palabras quedaran entre ellos dos. Solo piénselo, ¿sí? Sería una lástima que algo le pasara a una empleada tan dedicada como usted. El mensaje era claro, demasiado claro. Velasco se alejó con la misma calma con la que había llegado, dejándola sola en el vestíbulo vacío con un temblor incontrolable en las manos. Esa noche, mientras acostaba a Luna, Celeste no podía sacarse de la cabeza las palabras de Velasco. ¿Qué debía hacer? Si le contaba a Alejandro, sabía que él no se quedaría de brazos cruzados. Pero, ¿hasta qué punto esto era solo su problema? La voz dulce de su hija interrumpió sus pensamientos. «Mami, estás triste». Celeste parpadeó y forzó una sonrisa, acariciándole la mejilla. «No, mi amor, solo estoy pensando». «¿En qué?». Celeste la abrazó con ternura, cerrando los ojos por un momento. En ser valiente, y en cómo a veces, ser valiente significa saber cuándo pedir ayuda. Esperó hasta que Luna estuviera profundamente dormida. Luego, con el corazón latiéndole con fuerza, sacó su teléfono y marcó el número de Alejandro. Él respondió de inmediato. «Celeste». Su voz sonaba alerta, preocupada. ¿Está todo bien? Ella tragó saliva. «Alejandro, yo...». Respiró hondo. «Creo que estoy en problemas». El silencio al otro lado de la línea duró solo un segundo, pero Celeste sintió cómo el miedo se intensificaba en ese breve intervalo. Finalmente, la voz de Alejandro llegó firme, tranquila. «Cuéntamelo todo». Celeste relató lo sucedido, cada palabra de Velasco, cada mirada cargada de amenaza. Cuando terminó, hubo una pausa. Alejandro estaba procesándolo. Finalmente, habló con una determinación que no admitía discusión. «Celeste». Su tono era grave, protector. «No estás sola en esto. Vamos a enfrentarlo juntos». Ella cerró los ojos, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, alguien más estaba dispuesto a luchar por ella. «¿Pero cómo?», susurró. «Alejandro, tengo miedo. Miedo por mí, por Luna». Su respuesta llegó sin titubeos. Déjame preocuparme por eso. Yo me encargo. Y en ese momento, Celeste quiso creerle. «Escúchame», dijo Alejandro Navarro, su voz firme, cargada de determinación. «Mañana mismo voy a contratar a un abogado. Vamos a documentar todo lo que está pasando, y si es necesario, llevaremos esto ante las autoridades». Al otro lado de la línea, Celeste Hernández sintió cómo un peso invisible se levantaba de sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. «Gracias, Alejandro», susurró con la voz entrecortada. «No me agradezcas», respondió él suavemente. «Tú me has enseñado lo que es la verdadera fuerza, Celeste. Ahora es mi turno de estar ahí para ti». Ambos colgaron, pero el eco de la conversación aún flotaba en el aire. Algo había cambiado. Ya no eran solo dos personas enfrentando sus propias batallas. Ahora eran un equipo, unidos contra el enemigo que acechaba en las sombras. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que su conversación no había sido tan privada como creían. Desde la penumbra de su oficina, Vega Delgado sonrió fríamente mientras detenía la grabación de la llamada. A su lado, Velasco permanecía inmóvil, su rostro una máscara de indiferencia. «¿Ves lo que te dije?», murmuró Vega con satisfacción. «Esa mujer es una amenaza para todo por lo que hemos trabajado». Velasco asintió lentamente.
¿Qué quiere que haga? Vega lo miró con una expresión calculadora. Sus ojos brillaban con una crueldad afilada, como si ya hubiera trazado un plan minucioso en su mente. Haga lo que sea necesario para deshacernos de ella. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se hundieran en el aire. Pero recuerde, tiene que parecer un accidente. El hombre no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Ambos sabían lo que eso significaba. Mientras la noche avanzaba, 3 personas se preparaban para el día siguiente, cada una con sus propios planes y motivaciones. Celeste, aferrándose a la esperanza que le había dado Alejandro. Alejandro, decidido a proteger a la mujer que había cambiado su vida. Y Vega, dispuesta a todo para mantener su poder y control. El escenario estaba listo para un enfrentamiento que lo cambiaría todo. La mañana llegó con una sensación de urgencia palpable en el aire. Celeste despertó antes del amanecer, con la mente aún repasando la conversación de la noche anterior. Sabía lo que tenía que hacer. Se vistió en silencio, besó la frente de Luna, que aún dormía, y salió de su pequeño apartamento con una determinación renovada. El trayecto hacia el Hotel Imperial Gran Vía nunca le había parecido tan largo. Cada paso que daba la acercaba a un enfrentamiento que intuía cambiaría su vida para siempre. Mientras caminaba, repetía mentalmente el plan que había trazado con Alejandro. Documentar todo. Ser cautelosa y sobre todo mantenerse firme. No dejarse quebrar. Al llegar al hotel, supo de inmediato que algo estaba mal. El ambiente estaba cargado de una tensión inusual. Los empleados hablaban en susurros, lanzándose miradas furtivas en dirección a la oficina de Vega Delgado. Celeste frunció el ceño y se acercó a Raquel, quien parecía especialmente nerviosa. «¿Qué está pasando?», preguntó en voz baja. Raquel la miró con inquietud antes de responder. «Es Vega», susurró. «Llegó temprano. Hecha una furia. Nadie sabe por qué, pero ha estado gritando por teléfono toda la mañana». Un escalofrío recorrió la espalda de Celeste. ¿Acaso Vega sabía algo sobre su conversación con Alejandro? Antes de que pudiera procesarlo, la puerta de la oficina de la gerente se abrió de golpe. Vega salió con una expresión gélida, su rostro una máscara de fría determinación. Se detuvo un segundo en medio del vestíbulo y la buscó con la mirada. «Celeste», llamó con voz cortante como una hoja de acero. «A mi oficina. Ahora». El corazón de Celeste latió con fuerza desbocada en su pecho. Sabía que este momento llegaría. Respiró hondo y, con la cabeza en alto, siguió a Vega hacia la boca del lobo. Al cruzar la puerta de la oficina, Celeste Hernández sintió cómo el aire se volvía más denso, casi irrespirable. El despacho de Vega Delgado tenía esa frialdad calculada que reflejaba perfectamente a su dueña, impecable, aséptico, sin un solo atisbo de humanidad, pero no estaban solas. Velasco la esperaba dentro, sentado con una tranquilidad que no tenía nada de casual. Su sonrisa era una sombra de algo más oscuro, más peligroso. «Siéntate», ordenó Vega, cerrando la puerta tras ella. Celeste obedeció con cautela, consciente de cada movimiento, de cada respiración. Recordó las palabras de Alejandro Navarro la noche anterior. «Eres más fuerte de lo que crees». «Celeste», comenzó Vega, su voz engañosamente suave. «Hemos estado revisando las grabaciones de seguridad y nos hemos dado cuenta de algunas irregularidades». El corazón de Celeste se detuvo un instante. ¿Grabaciones? ¿Qué habían visto? Se obligó a mantener la calma. «No sé de qué está hablando», respondió, midiendo cada palabra. Vega sonrió. Una sonrisa afilada, vacía de cualquier rastro de humor. «Oh, creo que sí lo sabes». Tomó un expediente del escritorio y lo deslizó lentamente sobre la superficie pulida. «Te hemos visto, Celeste. Con el señor Navarro.
en áreas restringidas del hotel, intercambiando información confidencial. Celeste sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. Sabía que era una mentira, pero ¿cómo probarlo? Eso no es cierto, dijo, con una voz más firme de lo que realmente sentía. Nunca he hecho nada impropio o ilegal. Velasco intervino con un susurro que tenía más peso que un grito. Tenemos pruebas que sugieren lo contrario. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su sombra proyectándose sobre la mesa. Pruebas que podrían costarte no solo tu trabajo, sino tu libertad. Celeste sintió un nudo en la garganta. ¿Estaban amenazándola con la cárcel? ¿Qué pasaría con Luna? El miedo la paralizó por un instante, pero luego una chispa de indignación prendió dentro de ella. No pueden hacer esto, susurró, con la voz temblorosa pero determinada. No tienen pruebas porque no hay nada que probar. Vega se inclinó sobre el escritorio, sus ojos brillando con una malicia afilada. Oh, Celeste, qué ingenua eres. Dio una pausa, disfrutando del momento. ¿Realmente crees que alguien te creerá a ti en lugar de a nosotros? ¿Una simple recepcionista contra la gerencia de un hotel de lujo? Y entonces, algo se rompió dentro de Celeste. Todo el miedo, la frustración, la rabia contenida durante semanas explotaron en su interior. No, se puso de pie de golpe. No voy a permitir que me intimiden, declaró con la voz firme e inquebrantable. He trabajado duro, he sido honesta, y no he hecho nada malo. Si quieren acusarme de algo, háganlo. Pero les advierto, no estoy sola en esto. Vega y Velasco intercambiaron una mirada. Celestemente no esperaban esa reacción. ¿Qué quieres decir con que no estás sola?, preguntó Vega, por primera vez con un atisbo de duda en su voz. Y en ese instante, como si el destino respondiera a su llamado, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Alejandro Navarro entró con paso firme, seguido por un hombre de traje oscuro que Celeste no reconoció. Creo que puedo responder a eso, dijo Alejandro, su voz grave y decidida. Celeste no está sola porque tiene la verdad de su lado, y me tiene a mí. El desconocido dio un paso adelante. Permítanme presentarme, anunció con voz serena pero tajante. Soy el abogado Fernando Olivares, y estoy aquí para representar los intereses de la señorita Hernández y del señor Navarro. Vega palideció visiblemente. Por primera vez, su control absoluto sobre la situación se tambaleó. «Esto es una reunión privada», dijo, con un intento desesperado por recuperar el dominio de la escena. Pero ya era tarde. El juego había cambiado, y ahora Celeste no estaba sola en la batalla. No tienen derecho a estar aquí. La voz de Vega Delgado sonó fría, pero había un matiz de desesperación en ella, una grieta imperceptible en su máscara de seguridad. Al contrario, respondió Fernando Olivares con la calma de quien sabe que ya ha ganado. Tenemos todo el derecho, especialmente considerando las graves acusaciones que están haciendo contra mi clienta sin ninguna prueba concreta. Celeste Hernández contuvo la respiración. Sentía una mezcla de alivio y asombro. Alejandro Navarro había cumplido su promesa. No estaba sola. Además, intervino Alejandro, su voz firme, cargada de una emoción contenida. Tengo algo que decir. He sido testigo de primera mano de la dedicación y profesionalismo de Celeste. Y también he visto el acoso y la intimidación a la que ha sido sometida en este hotel. Vega abrió la boca, lista para protestar, pero Alejandro la interrumpió con un gesto autoritario. No he terminado. Dio un paso adelante, fijando su mirada en la gerente con la determinación de alguien que acaba de tomar una decisión irrevocable. Como uno de los principales accionistas de la cadena hotelera a la que pertenece el Hotel Imperial Gran Vía, exijo una investigación completa sobre las prácticas de gestión de este establecimiento. El silencio que siguió fue ensordecedor. La revelación cayó como una bomba en la oficina.
Celeste miró a Alejandro, incapaz de ocultar su asombro. ¿Accionista? ¿Alejandro era dueño de parte del hotel? Vega y Velasco parecían haber perdido todo el color de sus rostros. El plan meticulosamente construido se desmoronaba frente a sus ojos. «Esto es lo que va a suceder», continuó el abogado Olivares, su tono sereno, pero implacable. «Todas las acusaciones contra la señorita Hernández serán retiradas inmediatamente. Se iniciará una investigación formal sobre las prácticas laborales de este hotel. Y si descubrimos cualquier tipo de actividad ilegal o poco ética, tomaremos las acciones legales correspondientes». Celeste sintió cómo su corazón latía con fuerza. No solo estaba siendo defendida. Por primera vez en su vida sentía que se estaba haciendo justicia. Alejandro se acercó y tomó su mano con suavidad. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja, su mirada buscándola con preocupación. Celeste sintió cómo las lágrimas, esta vez de alivio, corrían libremente por sus mejillas. «Gracias», susurró, «por todo». Mientras Olivares continuaba detallando las acciones legales que se tomarían, Celeste dirigió su mirada a Vega y Velasco. Ya no los veía como figuras temibles e intocables. Ahora solo veía a dos personas acorraladas, enfrentando las consecuencias de sus propios actos. Por primera vez en mucho tiempo, Celeste sintió que el futuro se abría ante ella, lleno de posibilidades. Y mientras Alejandro apretaba suavemente su mano, supo que, pasara lo que pasara, ya no tendría que enfrentarlo sola. Los días siguientes al enfrentamiento en la oficina de Vega fueron un torbellino de emociones y cambios para Celeste. El Hotel Imperial Gran Vía se sumergió en una investigación exhaustiva. Auditores y abogados revisaban cada documento, entrevistaban a cada empleado. Vega y Velasco fueron suspendidos de sus cargos, a la espera del resultado de la investigación. Y Celeste se encontró en una posición que jamás había imaginado. De ser una simple recepcionista luchando por llegar a fin de mes, ahora se había convertido en una pieza clave en la reestructuración del hotel. Alejandro, cumpliendo su promesa, le ofreció un puesto como asistente ejecutiva en la administración del hotel, con un salario que le permitiría darle a Luna la vida que siempre había soñado. «No puedo creer que esto esté pasando», le dijo a Alejandro una tarde, mientras revisaban algunos documentos en su nueva oficina. «A veces pienso que voy a despertar y todo habrá sido un sueño». Alejandro sonrió, tomando suavemente su mano. «No es un sueño, Celeste. Te lo has ganado. Tu fuerza, tu integridad, tu determinación. Esas son las cualidades que te han traído hasta aquí». Celeste sintió cómo su corazón se hinchaba de emoción. Miró a Alejandro, ese hombre que había entrado en su vida de manera tan inesperada y que ahora se había convertido en su roca, su apoyo, su amor. Alejandro la miró con una intensidad que hizo que el aire a su alrededor pareciera vibrar. «Celeste», comenzó, su voz temblando ligeramente, «yo quiero agradecerte, no solo por el trabajo, sino por creer en mí cuando nadie más lo hacía». Celeste lo miró en silencio, sintiendo cómo la emoción le apretaba el pecho. «Desde el momento en que te vi, supe que eras especial». Alejandro tragó saliva y sostuvo su mirada con la misma firmeza con la que siempre había enfrentado el mundo. Me has enseñado lo que es la verdadera fuerza, la verdadera integridad. Y en ese instante, Celeste supo con certeza que lo que sentía por él era amor. «Soy yo quien debería agradecerte». Las palabras de Celeste Hernández flotaron en el aire, cargadas de una emoción silenciosa. Se miraron durante un largo momento sin necesidad de hablar. El mundo pareció detenerse cuando Alejandro Navarro se inclinó lentamente hacia ella. Celeste cerró los ojos, su corazón latiendo desbocado. No había dudas, no había miedos. Solo ellos dos. Sus labios se encontraron en un beso suave, tierno, lleno de promesas.
Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «Te amo, Celeste», susurró Alejandro con la voz quebrada por la emoción. «Y yo a ti», respondió ella, su voz apenas audible. Un ruido los sobresaltó. La puerta de la oficina se abrió de golpe. Raquel, ahora asistente de Celeste, entró con el rostro tenso. «Celeste, Alejandro, tienen que ver esto», dijo, encendiendo el televisor de la oficina. En la pantalla, una reportera hablaba frente al Hotel Imperial Gran Vía. Últimas noticias. Vega Delgado, exgerente del Hotel Imperial Gran Vía, ha sido arrestada bajo cargos de fraude, acoso laboral y conspiración. Según fuentes cercanas a la investigación, Delgado habría estado involucrada en un esquema de lavado de dinero utilizando las instalaciones del hotel. Celeste y Alejandro escuchaban atónitos. El rostro de Vega, siempre impecable y calculador, apareció en la pantalla cuando la escoltaban esposada hacia un coche policial. «No puedo creerlo», murmuró Celeste, llevándose una mano a la boca. «Todo este tiempo, Vega no solo nos estaba acosando, sino que también estaba cometiendo crímenes». Alejandro la abrazó con fuerza. «Se acabó, Celeste. Finalmente se ha hecho justicia». Los días siguientes fueron un torbellino de cambios. El Hotel Imperial Gran Vía se convirtió en el centro de atención mediática, pero Alejandro y su equipo legal se aseguraron de proteger la identidad de Celeste, manteniéndola alejada de los reflectores. Una semana después del arresto de Vega, Celeste regresó a su pequeño apartamento. Estaba exhausta, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía en paz. Nada más abrir la puerta, Luna corrió hacia ella con un abrazo entusiasta. «Mami, mami, mira lo que hice», exclamó la niña, mostrando un dibujo con orgullo. Celeste tomó el papel y sintió cómo las lágrimas llenaban sus ojos. Eran 3 personas, una mujer, una niña y un hombre. Debajo, con su letra infantil, Luna había escrito «Mi familia». Celeste sonrió con ternura. «Es hermoso, mi amor». La abrazó con fuerza. «¿Quiénes son?» «Somos tú, yo y Alejandro», respondió Luna con una sonrisa radiante. «Mami, ¿puede Alejandro ser mi papá?» El corazón de Celeste se detuvo un instante. «Cariño, eso es algo que tendríamos que hablar con él», susurró acariciándole el cabello. «Pero dime, ¿te gustaría eso?» Luna asintió con entusiasmo. «Sí, Alejandro es bueno y te hace sonreír, y me lee cuentos como los papás de mis amigos». Justo en ese momento, como si el destino lo hubiera planeado, alguien tocó a la puerta. Celeste abrió y encontró a Alejandro, de pie, con una bolsa de comida china en una mano y una sonrisa nerviosa en los labios. «Espero no interrumpir», dijo con una expresión tierna. «Pensé que podrían querer cenar en familia». Celeste lo miró fijamente, sintiendo cómo su corazón se llenaba de amor. «No interrumpes nada», sonrió. «De hecho, llegas justo a tiempo». Esa noche, mientras cenaban entre risas y conversación, Celeste miró a su alrededor y sintió una felicidad que jamás creyó posible. Tenía un trabajo que amaba, una hija maravillosa y un hombre que la amaba por quien era. «¿En qué piensas?», preguntó Alejandro, notando su mirada perdida en sus pensamientos. Celeste tomó su mano sobre la mesa y la apretó suavemente. «En lo mucho que ha cambiado mi vida», sonrió, «en lo agradecida que estoy y en lo emocionada que estoy por el futuro». Alejandro le devolvió la sonrisa, con los ojos brillando de amor. «El futuro es brillante, Celeste, y lo enfrentaremos juntos». Luna rió contando emocionada una historia sobre su día en la escuela, y Celeste supo, con una certeza absoluta, que finalmente había encontrado lo que siempre había buscado. No era solo un trabajo mejor o estabilidad económica. No era solo haber vencido sus miedos y sus injusticias. Había encontrado un hogar, una familia,
un lugar al que pertenecer. El camino hasta allí no había sido fácil. Había enfrentado miedos, humillaciones y desesperación, pero también había descubierto su propia fuerza, inspirado a otros y aprendido que el amor verdadero sí existe. Mientras la noche caía sobre Madrid, en un pequeño apartamento lleno de amor y risas, Celeste Hernández finalmente se sintió en paz. Su historia, una de lucha y triunfo, de amor y perseverancia, apenas estaba comenzando. Porque a veces los finales felices no son el fin de la historia. Son solo el comienzo de una nueva y hermosa aventura.